Esto es Semana, los saludamos una vez más para hablar de política, de lo que está pasando con la denominada paz total del presidente Gustavo Petro y también de lo que ha pasado con el ELN, esa masacre que cometieron en el departamento de Norte de Santander. Asesinaron a 9 militares. Y tenemos a esta hora un invitado muy especial. Estamos hablando de Humberto de la Calle, senador de la República y quien fue jefe de la delegación de paz del gobierno. Doctor de la Calle, un gusto tenerlo aquí en Semana nuevamente. ¿Cómo está? Pues igualmente, Diego, encantado de poder conversar contigo y con ustedes, hermana, en la tarde de hoy. Teníamos esta conversación pendiente hace unos días, ¿no? Así es, sí, así es. Pero bueno, lo logramos. Pues gracias, doctor de la Calle. Lo primero que le tengo que preguntar, por supuesto, porque es lo más reciente, es esta masacre del ELN. Y vemos a un Antonio García justificando el asesinato de estos militares, diciendo que, pues que ellos también pueden cometer este tipo de acciones porque sencillamente no están en un cese al fuego. ¿Qué opina de esto? No, esa es una postura inaceptable. Es que la guerrilla se basa en el supuesto derecho a la rebelión, que termina equiparando al Estado con la violencia guerrillera, como si fueran dos estados distintos. Ese es un concepto totalmente anacrónico. Eso tuvo origen por allá en el 1200, frente a gobiernos autoritarios, frente a dictaduras. Pero en la medida en que hay democracia, que la hay en Colombia, con imperfecciones, pero que la hay, eso no se puede olvidar, me parece que nada justifica la violencia como arma política. Luego, el ELN no tiene los derechos que pretende tener. El Estado, cuando se sienta en una mesa con una guerrilla, lo hace no porque aplauda la guerrilla o porque considere que le da validez a la violencia, sino porque piensa que para parar la confrontación en favor de la comunidad se puede buscar algún tipo de solución dialogada. Luego, lo primero es rechazar totalmente ese concepto de Antonio García. Repito, una cosa anacrónica, más o menos paleolítica. Claro. En ese sentido, doctor de la Calle, además es que estaban durmiendo los militares. Esto es una violación sin duda al derecho internacional humanitario, ¿no? El hecho, claro, aquí es, y siguiendo un poco en la línea que habíamos trazado, el derecho internacional humanitario lo que pretende es regular conflictos sencillamente porque existen, no porque el DIH los aplauda. Ahí hay una distorsión conceptual en muchos colombianos. A veces me parece que la gente cree que el derecho internacional humanitario lo que hace es autorizar determinada confrontación. No, lo que quiere es buscar caminos para eliminarla y proteger a la población civil, que es uno de los elementos centrales. Luego, dijéramos que acudir al derecho internacional humanitario para justificar esto, lo que quiere decir no es que sea plausible, que se pueda atacar a unos soldados. Recuerden que eso ocurrió en el caso de las FARC en Buenos Aires, Cauca, que también hubo un acto de esta naturaleza. Aquí lo que necesariamente hay que definir es con toda claridad si se va a discutir bajo el cese del fuego o no. Repito, partiendo desde una perspectiva no de autorización de la violencia, sino de búsqueda realista de una solución. En el caso de La Habana, desde el principio ambas partes dijeron vamos a discutir bajo el fuego. Terrible, esa fue una de las cosas más dramáticas que tuvimos que afrontar, pero había claridad, hasta el punto de que luego de esta acción en Buenos Aires, Cauca, el gobierno reinició los bombardeos llamados alfa, los bombardeos de alto impacto, sencillamente porque la regla era vamos a negociar bajo el fuego. En esta oportunidad se creyó que había un cese del fuego que el ELN aceptaría. Recordemos el decreto del 31 de diciembre. Eso no ha ocurrido. Luego, en este momento, ¿qué concluyo yo
en una primera mirada. Creo que hay que mantener la mesa. No estoy de acuerdo con los que dicen que hay que romper. Si rompemos, no mejoramos, agravamos la situación. Romper la mesa no va a mejorar la situación de agobio de los colombianos. Lo que sí es necesario, y el gobierno lo ha dicho, es que hay que generar unos modos de comportamiento frente a la confrontación militar que deben incluir, en este caso, ceses unilaterales del ELN. ¿Por qué? Porque el cese definitivo es muy complejo, necesita verificación, necesita acantonamiento de la guerrilla, necesita círculos de seguridad y protección a los guerrilleros desarmados. Es generalmente asequible un cese del fuego definitivo, como ocurrió en La Habana, al final de las conversaciones, cuando se ha logrado una masa crítica de confianza. Pero en este momento lo que sí se requiere es un cese, como lo ha dicho el gobierno, unilateral, de acciones militares y de hostigamiento por parte del ELN, hasta el punto en que se logre crear, si es que lo logra el Estado colombiano, una condición que permita dar el paso para un cese definitivo. Y veremos a ver qué ocurre con este tema, doctor de la Calle. Lo cierto es que históricamente el ELN ha sido torpe. Siempre que va a empezar una negociación o está en diálogos con el gobierno, comete este tipo de acciones delincuenciales para, creen ellos, tener una fortaleza en la mesa, y siempre son errores muy grandes. Ya hablamos del ELN, doctor de la Calle, que era lo más reciente, pero también ocurrió algo con el Clan del Golfo y el presidente Petro tomó una decisión: acabar con ese cese al fuego bilateral. En este sentido, doctor de la Calle, ¿cómo ve usted el tema de la paz total? No, pues sin duda está afectada. La idea de la paz total siempre ha sido difícil. Yo pienso que tiene algo de eslogan y de retórica política, pero dijéramos que los gobiernos bautizan sus proyectos de una manera que llame la atención. Dijéramos que es semántica y no me preocupa tanto. Es más, yo he dicho que seguramente si no hay paz total, cualquier paz parcial que haya, en condiciones razonables desde el punto de vista democrático, pues hay que aplaudirla. Tendríamos que aplaudir al presidente Petro si logra parcialmente la desmovilización y desmantelamiento de estos grupos. Pero el hecho que ha pasado con el Clan del Golfo sí tiene una significación adicional, porque dijéramos, dejando de lado lo que tiene que ver con la guerrilla, con el ELN y eventualmente con las disidencias de las FARC, sobre todo la disidencia que ahora llaman Estado Mayor, frente a las bandas criminales el problema es mucho más complejo, que realmente allí no hay un desafío al Estado. Son grupos que están luchando por un negocio del lucro indebido, por la ilegalidad, que a veces pelean entre sí. Muchas veces el gobierno es una especie de árbitro de disputas internas, luego no está envuelto el concepto de la rebelión ni del delito político. Allí la PEPA, lo más importante de ese esfuerzo tan riesgoso para el gobierno, es el de el Clan del Golfo. El gobierno optó por la vía militar después de los reveses del noreste antioqueño. A mí me parece que después de esa decisión, que es correcta, que el gobierno estaba francamente necesitado de tomarla, es ya difícil revertir eso, por lo menos en el plazo inmediato. Colocados en esa circunstancia, me parece que la llamada ley de sometimiento, que en mi opinión tiene deficiencias, aun cuando entiendo la estrategia de tratar de buscar por una vía distinta a la tradicional una desmovilización de esos grupos, un desmantelamiento de los mismos. Sin embargo, excluido por ahora el Clan del Golfo, me parece que la discusión de esa ley frente a las otras bandas realmente no tiene la urgencia que tenía, y en particular tiende a convertirse en una discusión un poco abstracta sobre una ley que no va a ser aplicada al protagonista principal. Yo creo que el gobierno debería concentrarse fuertemente en el ELN, tratar de superar esto, establecer unos caminos que aclaren el problema de la persistencia de los combates. Yo he sostenido que frente al llamado Estado Mayor, un nombre que me parece terrible, porque es como si hubiéramos revivido las FARC,
pobre país que no logra salir de esta dinámica permanente de conflicto y tras conflicto. Pero el llamado Estado Mayor, que no firmó, me parece que es posible reabrir negociaciones de tipo político. Yo, en cambio, sí tengo serios reparos a lo que se llama la nueva Marquetalia, porque la nueva Marquetalia lo que hizo fue firmar y traicionar, y jurídicamente está claro, en mi opinión, que están totalmente por fuera del acuerdo. Mientras que respecto de estas otras bandas, yo no creo que después de salido el Clan del Golfo sea realmente la piedra angular de todo esto. Cambiaría un poco la cronología y la priorización dirigida más a terminar, si es posible, la confrontación con lo que queda de guerrilla, y en el resto de las bandas proceder con mucha cautela, porque realmente ofrecer una ley, repito, cuando el Clan del Golfo está en pleno combate militar, pues puede no ser por lo menos oportuno, para usar solo esa palabra. Doctor de la Calle, pero en este sentido, ¿será mejor retirar la iniciativa o no darle prioridad en el Congreso? Pues dijéramos que el retiro depende del propio gobierno. Dijéramos sería un problema de procedimiento, pero yo creo que políticamente el gobierno pudiera reordenar sus prioridades, es lo que estoy diciendo, pero naturalmente que esto no es ningún consejo ni nada que se le parezca. Además, el gobierno es el que tiene la información. Uno francamente se informa por la prensa, pero lo que quiero repetir es, son demasiados frentes. Se habló de las guerrillas y de varias bandas criminales. En el terreno de las bandas criminales, en la medida en que el Clan del Golfo está fuera del radar, pues me parece que habría que continuar con ciertas tratativas, en efecto, pues no suspender algún tipo de polvo a tierra, pero enfocar prioritariamente lo que es más necesario en este momento, y frente a lo cual, con todo y lo que significa la barbaridad del ELN, tiene un camino jurídicamente viable, constitucionalmente sólido, con una tradición ya, incluso con el propio ELN, fallida siempre, pero dijéramos que allí el camino es mucho más claro, si bien el desenlace es incógnito. Doctor de la Calle, siempre se ha dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Usted nos acaba de decir que usted no hace sugerencias ni consejos al gobierno Petro, pero tiene la autoridad moral para hablar del tema. Nos ha mencionado en lo que hemos conversado que el gobierno debería concentrarse en la negociación política con el ELN. ¿Usted cree que de pronto el Ejecutivo se ha equivocado en ampliar tanto el concepto de la paz total, en abrir tantos frentes de diálogo, en que Danilo Rueda asuma tantos acercamientos y realmente al abrir tanto el espectro, de pronto no se concreta lo importante? Yo creería lo siguiente, yo debo imaginar que el doctor Petro llega a la presidencia con la idea de que un periodo de 4 años ya de por sí es breve en la idea de una modificación tan profunda de la situación política colombiana, pero en el caso del doctor Petro, mayor aún, porque el octubre tenemos elecciones, lo cual significa que el Congreso en la próxima legislatura va a trabajar a media marcha, y después de esas elecciones de octubre, o sea, el año entrante, ya estaremos en el pleno fragor de la campaña política. Eso le debe haber indicado, imagino yo, al doctor Petro la necesidad de aprovechar estas 2 primeras legislaturas para impulsar sus programas legislativos, y también ese mismo periodo para lograr avances en la llamada paz total. Pero en efecto, el tema es que ha sido tan excesiva la presión y el afán sobre el Congreso en particular, pues que lo que estamos viendo es que francamente se hace imposible la acción del Congreso. Fíjense cómo desde el principio se habló, casi la misma noche del triunfo del doctor Petro, de un código electoral que fracasó la vez pasada, que ahora tiene dificultades, que yo creo que debemos aprobar, pero bastante peluqueado, porque hay unos temas que en mi opinión son muy nocivos, muy discutibles. Y además entonces tenemos que el proyecto de salud ha entrado en este laberinto en el cual hoy, en el momento en que estamos hablando usted y yo, realmente no sabemos cuál va a ser el desenlace.
Se dice que ese proyecto está en cuidados intensivos, pero el gobierno piensa, según informan los medios, buscar una aproximación uno a uno. Entre otras cosas, una cosa llamativa. El gobierno presentó un proyecto de reforma política que también fracasó, dirigido a robustecer los partidos. Y ante las incidencias con esos partidos, el proyecto de salud, volvemos a la política al menudeo. Es un contrasentido. Al fin, ¿queremos partidos o no? ¿O queremos seguir en el trámite individual con cada congresista? Luego hay todavía, dijéramos, muy confusos mensajes. Ahora, respecto ya de la llamada paz total, esto desde el principio sostuvimos el cúmulo de obligaciones que le han puesto al comisionado, al doctor Danilo Rueda, es casi sobrehumano. Solo las discusiones con el ELN van a embargar tanto al alto comisionado como al propio gobierno en temas extraordinariamente complejos que hay que preparar con mucho cuidado, que hay que negociar en la mesa, que hay que negociar por detrás de la mesa con la propia delegación, que en este caso es bastante amplia, que hay que venir a hablar con el gobierno, que hay que tener en cuenta los militares, la Iglesia Católica, que hay que hablar incluso con los gremios, quiera sí o no. Luego, a uno le preocupa que al comisionado le han puesto una tarea imposible de cumplir, y a eso agregaría yo algo que parece que se haya corregido, y es que también se le encargó la jefatura de la implementación del acuerdo anterior, del acuerdo del Teatro Colón, que ya tenía un camino distinto. Me parece que eso es absolutamente irrealizable. En la reunión ayer en Cartagena se habló de liberar de la implementación al comisionado y designar una persona para ese propósito, lo cual es una buena noticia, pero que además hay que mirarla en contexto, porque lo que ha pasado es lo siguiente: el acuerdo del Teatro Colón tuvo todos los reveses que sabemos en el gobierno de Iván Duque. Cuando llega Petro dijimos, ahora sí retomamos con toda intensidad la implementación del acuerdo. Y la retórica del gobierno ha sido esa, y el presidente ha sido amplio en sostener que va a cumplir con el acuerdo. Pero en la práctica no ha ocurrido. Tenemos unos problemas con el presupuesto. Las agencias principales que aplican el acuerdo están desfinanciadas notablemente. Algunas de ellas, el orden de una rebaja del 48% de lo presupuestado en el 2022. Luego, la estructura organizacional también, en la medida en que lo que antes era una consejería del doctor Archila, se colocó bajo la jurisdicción del doctor Rueda, y ahora en el plan de desarrollo, peor, porque se traslada al Ministerio de Agricultura en una visión tremendamente recortada, porque claro que el tema agrario es crucial, pero la agencia encargada de coordinar toda la acción del gobierno, articular todo el gobierno, no puede ser una división de un ministerio. Eso hay que recuperarle el rango que tenía, que tiene que ir desde la presidencia de la República, que es donde se puede lograr esa coordinación. Yo no sé si usted estará de acuerdo, doctor de la Calle, pero ahí sí el presidente Petro pudo haberse equivocado. La gente puede estar de acuerdo o no con lo que se negoció en La Habana y con la implementación del acuerdo de paz, pero había una estructura, una arquitectura para la implementación que estaba marchando. Había muchas cosas por mejorar, sin duda, pero se eliminó esa consejería para el posconflicto y pues los resultados están bien. Sí, yo creo que francamente fue una equivocación. Entre otras cosas, como un cierto acto de... Yo diría que hay dos características que el gobierno debe corregir, y me parece que de alguna manera está comenzando a hacerlo. Una es, en materia de paz, el voluntarismo, esa sensación de que, como yo sí tengo voluntad, esto es fácil, yo logro un acuerdo rapidísimo y aquí no hay ningún problema. Entre otras cosas, me imagino que en el gobierno se llegó a pensar pues que como el ELN venía sosteniendo un cambio institucional, social y económico, y el gobierno también propone el cambio, pues que ahí había una conjunción, dijéramos, de intereses y que la negociación podría ser fácil. Ese voluntarismo es muy equivocado, porque detrás de todo esto hay una complejidad enorme y una larga historia de combates. Luego, nosotros mismos, en el caso de La Habana, al principio pensábamos que iba a ser una negociación rápida.
Eso no existe. Eso es complicado. Pero en segundo lugar, hay un fenómeno que se llama el adanismo, que es, yo voy a hacer lo que nadie ha hecho, con la creencia de que yo soy Adán, de ahí deriva su nombre, que yo soy el primero que inaugura una u otra cosa. Esto de la paz y de la guerra lleva como 5.000 años en la historia de la humanidad. Luego, por mucho que uno sea inteligente, innovador y audaz, hay elementos reales de una confrontación militar tan aguda y donde hay intereses criminales, de dominio territorial, en fin. Luego, me parece que abarcar demasiado fue una propuesta audaz del presidente. A él lo ha caracterizado su audacia y su deseo de cambio, que yo creo que es legítimo, que fueron sus banderas. Pero en esto se necesita paciencia, rigor, método y comprender que la realidad a veces es más tosuda de lo que uno quisiera. Doctor de la Calle, quiero preguntarle dos asuntos que están en la agenda que pactó el gobierno con el ELN. Voy a preguntárselo uno por uno. El primero, usted lo advirtió, el tema de las armas. Las comparaciones son odiosas. En la agenda que ustedes negociaron con las FARC estaba muy claro el tema de las armas. En la agenda con el ELN, el tema es vago, confuso, interpretativo, como se quiera llamar. ¿Eso preocupa? Sí, sin duda. A ver, vamos a decir primero cosas donde el gobierno tiene una orientación válida. Es un gobierno legítimo, democráticamente elegido y con todo derecho de innovar en materia tan compleja como la paz. Con eso yo quiero rechazar, es que ponen a circular por ahí chismes, decir, no, es que estos negociadores de La Habana creen que son los dueños de la verdad revelada y que no. Yo he insistido siempre en que ni doy consejos y también que lo que ocurrió en La Habana y que uno no puede traspolar eso creyendo que es que tiene la llave de la paz. Ese es un tema extraordinariamente complejo. Pero además reconociendo que desde 2016 a hoy el conflicto ha tenido mutaciones importantes. Nosotros estábamos frente a una guerrilla. Era una guerrilla que pretendía tener un proyecto nacional y un gobierno que era la representación nacional. Más allá del dominio territorial, que yo creo que ninguno de los dos lo ha logrado, y en el caso de las FARC ya en inflexión pasada, plenamente, pero dijéramos que la dinámica de la mesa era el antagonismo frente a un proyecto nacional. Es una paradoja además, porque ese antagonismo fue el que finalmente permitió que hubiera un punto de encuentro. Las discusiones en La Habana eran discusiones de tipo político. Muy bien, pero todo eso tiene que tener un propósito. Y aquí viene una parte que es conceptual, que es separar la violencia de la política. Lo contrario es un ejercicio que no tiene sentido. A las FARC siempre les dijimos, sigan con sus ideas políticas, aquí no venimos a convencerlos. Ustedes tampoco nos van a convencer a nosotros. Toda esta agenda, pues que ahora se dice que es insuficiente, yo quedé un poco preocupado con eso porque me parece que es al revés. El éxito de La Habana dependió precisamente de la agenda que pactaron ambas partes de manera limitada para terminar ese conflicto que lo terminó. Luego, lo de la insuficiencia no, me parece que es una visión equivocada. Entonces, colocados en esa circunstancia, entendiendo que la estrella polar de una conversación con la guerrilla no es buscar a la guerrilla que simplemente valide las ideas del gobierno, ni a un gobierno que vaya a aplaudir las ideas de la guerrilla. Cuando el acuerdo es amplio, ahora se habla muy injustamente de que lo de La Habana era una paz chiquita y que en cambio la paz grande es otra. No, repito que el elemento central que permitió firmar el acuerdo era una agenda acotada. Pero siempre tiene que estar detrás, más allá de la hoja de ruta que se parte, el elemento de la supresión de la violencia. Entonces, fíjense que en la agenda, voy a leer porque en esto no quiero equivocarme, dice la agenda, el punto 5.6, en el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, la construcción de un acuerdo sobre las armas del ELN en sincronía con la estrategia para superar la violencia y neutralizar el armamentismo. Esa es, dijéramos, una de las funciones del acuerdo. Hay que decir en favor del gobierno, en segundo lugar,
La agenda es una agenda, la agenda no es el acuerdo. Esto está acordado, pero está acordado a título de agenda. Luego dijéramos que esto va a cambiar, el gobierno se irá a mover. Luego esto no se puede descalificar de entrada. Lo que sí es un indicio, una visión en la cual yo creo que es la sociedad colombiana la que debe opinar, y no solo las partes, porque como ustedes ven, esta fraseología no dice claramente creación de armas, que es el objetivo, así haya otros objetivos. Eso genera preocupaciones, pero las preocupaciones no son producto de la imaginación de uno. Dirán, es que los tipos negativos y pesimistas se imaginan cosas. No. La primera posición de las FARC en La Habana fue precisamente la de un armisticio largo, probablemente de 10 años, en el que las FARC no utilizaban las armas, pero no las entregaban, a la espera de ver si el gobierno cumplía. Nosotros rechazamos esa visión y dijimos, paz armada no puede haber. Si eso es así, esta mesa no tiene sentido. Y no solo con las FARC, para no estar hablando de las FARC, porque luego siempre le inventan a uno el chisme de que es que uno lo que tiene es celos o no sé qué. No, la ETA, el IRA, esa es una idea que está en la agenda de una guerrilla. La pregunta es si nosotros como colombianos estamos dispuestos a aceptar que un grupo político guerrillero ha dejado las armas y entonces deja de ser un grupo militar, pero que no las entrega y sigue haciendo presencia en el territorio, manteniendo en su poder las armas, supongamos que cumplen y no las usan, si eso le conviene a Colombia. Si podemos entrar en una fase de cumplimiento del resto del acuerdo, de lo que ya se acordó en La Habana y de lo que el propio gobierno tiene en mente, con un grupo armado cuya vigencia es absolutamente anacrónica, que repugna a una organización democrática de un país, que además tiene un accionar absolutamente brutal frente a las comunidades. Y esa es la pregunta clave. Luego dijéramos que en esto mi crítica va dirigida a señalar, no que este sea el acuerdo final, yo no estoy diciendo eso, claro que se va a discutir, el gobierno tiene que innovar y tiene que buscar otras vías, pero yo sí diría que el elemento central de una conversación con una guerrilla, repito, no es para buscar la anuencia de la guerrilla a unas ideas de transformación, sino garantizar que cese el ejercicio de la violencia en la lucha política. Y eso a mí me parece que debería ser extraordinariamente categórico. Ese es, dijéramos, el sentido de mi preocupación. Y también hay otro asunto, y es que en la agenda se le abrió la puerta al ELN para examinar el modelo económico y social de Colombia, y político. ¿Cómo ve esta decisión que se tomó? Fíjese, mi estimado Diego, que ahí yo dejo más espacio para una deliberación de esta naturaleza. Y me retrotraigo al doctor Iván Duque, que dijo paz con legalidad. Paz con legalidad encierra en sí misma una cierta contradicción. ¿Por qué? Porque un acuerdo de paz, cuyo telón de fondo, repito, es olvidarse de la violencia, implica cambios en la legalidad de un país. Si estamos hablando de una guerrilla política, usted no le puede decir que va a negociar qué, porque si el gobierno estima que todas las leyes son inmodificables, pues ahí no hay negociación posible. Entonces, la expresión paz con legalidad me parece que siempre fue desafortunada y que encierra, repito, una contradicción. Cosa distinta es que los voceros del gobierno digan, pero nosotros sí tenemos un escenario al cual no podemos renunciar, llamémoslo líneas rojas por llamarlas de alguna manera. En el caso del acuerdo del Teatro Colón estaba el sistema democrático, representativo, la democracia como se conoce en Occidente, y respecto del modelo económico, lo que nosotros dijimos es que no íbamos a negociar economía abierta, pero siempre fuimos conscientes de que obviamente determinados acuerdos tenían un impacto en el modelo económico y en la legalidad. Ejemplo, la reforma rural integral introduce cambios
cambios en el uso del suelo, de la utilización de la ruralidad, en la vida de los campesinos, su dignidad, la priorización de los esfuerzos del Estado. Entonces, lo del modelo económico me parece que no hay que macartizarlo, porque tiene un margen tan amplio y tan lleno de matices que me parece que ahí hay una capacidad de las mesas de ambas partes y del gobierno de conducir unas reformas económicas, algunas de las cuales con implicaciones muy serias en política social que son una necesidad de Colombia. A lo cual agrego, el propio negociador Oti Patiño ha dicho, no, por discusión del modelo económico no estamos hablando de la adopción de una economía centralizada, estalinista, marxista-leninista. Eso no está en juego. El propio doctor Oti dice que ni siquiera el ELN está pensando en eso. Lo que se está pensando es en transformaciones que tienen un efecto económico. Luego allí, dijéramos que es una expresión amplia y mucha gente se preocupa, pero me parece que ahí sí hay más categorías y matizaciones que permiten buscar unas soluciones. En cuanto al modelo político, vuelve y juega, es una reflexión parecida. Al parecer es la expresión del señor negociador. Ellos no están diciendo que debemos abandonar la democracia que conocemos, que tiene un elemento representativo y otro participativo, sino cambios al modelo político, y eso sí me parece indiscutible. Es que esta es una aspiración muy vieja de Colombia, y no solo con guerrilla, sin guerrilla también. Aquí ha habido líderes que no han logrado introducir cambios en un sistema político que sí tiene desventuradamente deficiencias. Ahí viene la famosa, pomposamente llamada reforma política que acaba de naufragar de nuevo. Por eso también en el Teatro Colón se habló de una comisión de expertos que generara una ruta de mejoramiento de la limpieza de la política, de la financiación, de la representatividad del voto, porque tenemos problemas muy serios. Uno no puede seguir conviviendo con una política absolutamente minada en manos de varones electorales, cuyo circuito inicial es incluso la política local, que no se ha tocado, y a partir de allí esta espiral que llega hasta las alturas del poder, en asocio de grupos muchas veces corruptos, muchas veces incluso acompañados de grupos criminales. Pero aquí la necesidad de un cambio en el régimen político me parece que sí es indiscutible. Doctor de la Calle, nadie pone en duda que el presidente Petro tiene una voluntad de paz y que de hecho todos los mandatarios en Colombia han querido hacer la paz. Pero se puede equivocar el mandatario de los colombianos al querer dar un trato de guerrillas a todos los grupos criminales. Sí, bueno, me parece que él no está haciendo eso. Creo que él lo que ha dicho es que por un lado hay una negociación política y en esta ley de orden público, la prórroga de la ya famosa ley 418, se separó claramente un camino del otro, y para el otro, para los criminales, lo que planteó fue una política de sometimiento, sujeción, como se llama ahora, sujeción a la legalidad. Yo creo que eso tiene validez, porque dijéramos un punto de partida del gobierno sí es correcto. Llevamos más de 3 décadas en una lucha contra estos grupos criminales. Repito, no estamos hablando de la guerrilla, estamos hablando ahora de los grupos mafiosos, narcotraficantes y de minería ilegal. Y eso no ha funcionado. Entonces dijéramos que un gobernante me parece que sí tiene derecho a decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer colombianos? Es que nos estamos desgastando. Ha sido además una lucha arrasadora para efectos institucionales, para la libertad de prensa, para la vida democrática, para la tranquilidad de las personas. Luego el primer paso era, hagamos algo que sea innovador, porque está desgastada la fórmula simplemente de continuar dando bala. Esa, me imagino, repito, que debió haber sido el pensamiento del doctor Petro, y el punto de partida correcto. El problema de este camino no es que haya que permitirlo o anularlo desde el principio, sino de qué manera se desenvuelve frente a unas barreras que una sociedad no estaría dispuesta a que se rompieran. Para decirlo de manera más concreta, ¿hasta dónde se puede llegar con estas organizaciones criminales que no tienen sentido político
que guerrean entre sí, que buscan es un dominio territorial, y ahí dijéramos que el proyecto de ley, el llamado sometimiento o sujeción o como se llame, pues en mi opinión sí tiene debilidades, porque me parece que en ocasiones se le va la mano en zanahoria y de alguna manera los colombianos sí hemos visto que ha habido como pues, una especie de, no parálisis, pero sí de una actividad reducida de la respuesta del Estado, que es indispensable si uno quiere llegar a un éxito en esta negociación. Luego, me parece que además no puede uno pretermitir experiencias semejantes. Eh, ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en México instauró una política que se llamó abrazos no balazos, hablando de estas mismas organizaciones. Yo he estudiado el tema y, dijéramos, hay matices. Hay personas que son un poco tratadistas, pues investigadores, le dan, eh, condenan menos el resultado de esta política y que incluso dicen pudiera haber sido peor la situación de México con una política de confrontación. Pero la generalidad de las personas enteradas sostiene que el resultado no ha sido bueno, que las cifras de violencia han aumentado, pero que también ha aumentado el narcotráfico en sí mismo, que la inseguridad está haciendo mella en la vida de los mexicanos. Luego me parece que además de la necesidad del gobierno del doctor Petro de innovar, sí hay que clarificar con absoluta ponderación hasta dónde llega uno en esa operación quirúrgica tan difícil de dónde aflojo y abro espacios y dónde mantengo una situación de dominio del Estado. Dijéramos que el dominio no es pleno, porque hay que reconocer lo que pasó en Antioquia, en el Bajo Cauca, pues es la demostración de un descontrol de una parte del territorio nacional, y ya había ocurrido antes, hace meses, que decretó también un paro armado el Clan del Golfo. Luego, dijéramos que hay unas situaciones complejas, pero aún dentro de esa complejidad, el gobierno no puede renunciar a tener allí, de todos modos, una cortapisa para las acciones criminales, y eso implica utilizar la fuerza legítima del Estado. Repito que además, si coetáneamente, simultáneamente, uno puede hacer algunas prevenciones o manifestar inquietudes sobre la ley de sometimiento, pues la situación es aún más preocupante y hay que hacer un examen de pertinencia, y yo también repito lo que ya dije, también de oportunidad. Yo no sé si esta es la oportunidad para seguir impulsando esta ley cuando ahora, repito, el principal actor está en guerra. Por ejemplo, hay cosas en la ley, se desprenden beneficios con la sola firma del acta para estos criminales, con muy poco régimen de condicionalidad. Me parece que aquí debería haber un escalonamiento. Por ejemplo, la suspensión de órdenes de captura es un premio demasiado grande para empezar, firmando un acta. Es muy difícil hablar de esto porque tiene cierta dosis de cinismo, y yo sé que a uno le tiran huevos podridos por cualquier cosa que diga, y estamos preparados para eso, pero hay una realidad. El gobierno está tratando de enfrentar esa realidad, pero no puede aflojar demasiado, repito, generando unas decisiones muy rápidas, muy para comenzar unas conversaciones, llámelas como se quiera. Ahora, entran muchos, casi todos los delitos, algunos que no tienen nada que ver con esas las organizaciones del crimen de alto impacto. Entonces es una cosa demasiado amplia. Y ahí se agrega el principio de oportunidad, pues hasta para delitos sexuales. Y dijéramos que la canasta material de la sanción, de la discusión sobre sanción penal es demasiado amplia. Me parece que es muy amplia la definición de estas estructuras criminales de alto impacto, porque si uno lee la norma parecería que pues, cualquier pequeña banda rural o urbana que simplemente tenga una organización podría levantar la mano y decir, bueno, yo también quiero que me arreglen mi situación, y me parece que en esto no se puede extremar, entre otras cosas. Dijéramos, doy un paso atrás, que es más de fondo.
Quiero repetir que yo creo que el gobierno sí tiene derecho y hasta el deber de examinar opciones frente a la clásica guerrilla política y frente a estas bandas. Pero cuidado, porque si uno extiende demasiado la noción de conflicto, es dramático para un país, porque crimen hay en todas partes. Aquí más, sí, de acuerdo. Tenemos una racha que además en muy buena medida es producto del narcotráfico. Pero si cualquier banda urbana implica que hay un conflicto, eh, pues no vamos a salir del conflicto nunca. Eso es como el mito de Sísifo. Suba la piedra, baje la piedra, vuelva a subir. Es lo mismo que dije del Estado Mayor de las FARC. Yo no hubiera aceptado ese nombre. El gobierno dice, pero es que ellos se autodenominan así. No, pero es que uno sí tiene que categorizar, porque aquí no puede ser conflicto todo lo que ocurra en unas calles de Medellín, Cali o Bogotá. En pequeñas unidades de criminales, luego me parece que hay que tener una gran contención y en ese caso la amplísima definición de la estructura criminal preocupa. Suena esto muy abstracto, pero no, de abstracto no tiene nada. Esto es muy concreto. Por eso, para redondear, creo que aún con el dolor de la nación frente a lo que pasó con el ELN, yo no levantaría la mesa y en eso aplaudo al gobierno. Continuaría como lo está haciendo el gobierno. Entiendo que va a reunir además a los negociadores buscando formas de comportamiento militar que no nos generen estas circunstancias desgraciadas, pero seguiría adelante allí con gran énfasis. E incluso con la disidencia esta de Iván Mordisco, que nunca firmó. Pero frente a las bandas criminales, me parece y que todo esto al tiempo, cuando los conceptos se pueden mixtificar por una opinión pública que además está muy polarizada, me parece que uno podría hacer una priorización, como ya lo dije, limitándose primordialmente a la guerrilla y exguerrilla y a la utilización de los mecanismos frente al delito político y las otras ideas que han imperado en Colombia desde hace 2 siglos. No se puede negociar con todos al mismo tiempo, dice usted, doctor de la Calle. Mire, quiero hacerle una consulta rápida. La ley de sometimiento, cuando se tramite, ¿le harán un procedimiento quirúrgico? Lo noto bastante preocupado, doctor de la Calle, pero las iniciativas llegan al Congreso, se discuten y se les hacen modificaciones. Sí, claro, yo quiero insistir en esto. Reitero, el gobierno está buscando caminos frente a estas bandas criminales con un argumento que proviene de la realidad. Lo que hemos hecho, que simplemente es guerrear, no ha tenido el éxito que hubiéramos querido todos. Y eso le da una validez a las ideas del gobierno. Yo tengo reparos, como lo he dicho ahora, concretos, que he tramitado y seguiré tramitando en el Congreso de manera pública, porque para mí tiene que ser una discusión pública. Yo no hablo de esto sino en sesiones oficiales del Congreso, no por fuera del Congreso. Pero tratando de mostrar lo que considero que puede ser desafortunado, en una dinámica de discusión razonable, con el pacto histórico en el Congreso. Ahí tenemos buena interlocución. Mi idea no es entorpecer a ciegas, sino si el gobierno va a insistir en esto, pues tratar de generar una expresión normativa que sea razonable y que también sea armónica con un sentimiento general de la nación sobre estas materias. Vamos a ver, en la voz de uno, pues en mi caso, pues es un solo voto. Como se sabe, además no tengo bancada. Luego yo hago, el único instrumento que tengo, repito, es la voz, sin ninguna agenda oculta ni nada que se le parezca. No tengo un cargo en el gobierno, no he presentado una hoja de vida al gobierno. Esa no es mi tarea. Y seguiré ahí clamando, repito, con el único instrumento que tengo, que es este, de opinar. ¿Y qué hacer con Iván Márquez, doctor de la Calle? No lo ha mencionado usted en esta entrevista y se lo quiero preguntar porque mire que recientemente vimos a Walter Mendoza
en un video diciendo que ya están listos para negociar, que se han portado muy bien, que esperan que el gobierno nombre negociadores y que arranquen una mesa de diálogo. Pero esta facción de las disidencias sí firmaron el acuerdo de La Habana, lo traicionaron y volvieron a delinquir. No, claro, es que yo me opongo a eso. De alguna manera sí lo dije, pero utilicé la expresión nueva marquetalia. Pero claro, ahí es el tema de market, ¿no? Ahí hay dos problemas. Primero, uno de tipo jurídico. El acuerdo se cerró, eso es lo que dicen las normas. Hay juristas importantes que dicen que no, que eso tiene alguna salida jurídica y que el gobierno ha dicho, por boca del ministro Prada, que está buscando un camino. Yo no lo veo, pero pues entonces que lo propongan. Pero ahí viene entonces el segundo argumento, que es un argumento ya de otra naturaleza. Esta es una sociedad de avivatos. Lo que decía Moku, la gente siempre está buscando el atajo. Uno hace cola y otro tipo se brinca la cola, el otro paga por allá una coima para obtener una ventaja. A mí me parece que es muy desmoralizador que el señor que firmó, que traicionó, que se traicionó a sí mismo, a su movimiento, al gobierno y a las decenas de firmas que pusimos en La Habana, ahora salga adelante para una negociación. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que Firmó van a 3 veces. No, pues, no, tres no. Es que en cada página firmábamos. Yo creo que son más de 1000 firmas. Sí, 3 veces sí, pero es que es más. Lo que quiero decir es, bueno, entonces, ¿qué es lo que van a negociar con Márquez? Si van a... La tesis no es que no vamos a negociar nada. Algún senador del pacto histórico dijo, pues entonces se van a sentar a qué. Es que ahí está el acuerdo. ¿Van a cambiar el acuerdo en beneficio de qué? ¿Y qué significa eso para los 13.000 excombatientes que están sufriendo? Para el Partido Comunista es un revés, es una bofetada. Y ahora el avivato que se sale, vuelve a entrar y queda más adelante en la fila que los que están en los planes de desarrollo con enfoque territorial y manteniendo sus compromisos con la paz. Y además, primera hipótesis, no tienen nada que negociar. Sí. Se dice que no van a ir más allá. Luego, ¿qué le queda para el señor Márquez? El sometimiento. Porque él rompió su palabra. La ley lo que dice, la norma quedó fuera del acuerdo. Entonces, claro que si hay algo para hacer con él, que se someta. Entonces se le aplicará la otra ley si algún día se aprueba, pero yo francamente sí creo, desde esos dos puntos de vista, jurídico y como de ética social, como de mensaje. Porque es que en Colombia el sapo siempre pierde, entendemos por sapo el muchacho aplicado, los que cumplen la ley, pagan sus impuestos, etcétera, 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 y llevan las de perder en una sociedad que se ha deformado en todos los órdenes. Entonces la gente no paga los impuestos, hace trampa, etcétera, y puede ser que el premio se lo lleven precisamente los que andan por los caminos torcidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. El presidente Petro ha mostrado que está abierto al diálogo, doctor de la Calle, que se está reuniendo con los sectores, conversa sobre los temas. Si él lo llamara a usted para pedirle una sugerencia por su experiencia, doctor de la Calle, concretamente, ¿qué le diría en este momento sobre la aplicación de la paz total? Ya tenemos un contexto claro de todo lo que usted piensa, los reparos que tiene, pero si le pide un consejo, ¿cuál sería? Su respuesta, por supuesto. Mi respuesta es lo que acabo de decir aquí, públicamente, ¿no? Yo creo que esto hay que tramitarlo de manera pública, transparente. Eso que he dicho, hay unas inquietudes sobre la llamada ley de sometimiento y otras sobre el tema del ELN y la guerrilla. Ahora bien, el presidente Petro en ocasiones aparece conciliador y en otras no. Ahí dijéramos mensajes confusos. Fue conciliador en la reforma tributaria. Acuérdese que se hablaba de 50 billones de recaudo y se recaudará la mitad probablemente. Tomó una decisión heroica que hay que reconocerle de gran estadista, de empezar a solventar la situación del fondo de subsidios del consumo de gasolina que está arruinando la fiscalidad colombiana, y eso es duro. Él lo tomó y lo aplaude, es un hombre de Estado. Ha abierto la puerta de la discusión en materia de salud
pero es una puerta que se cierra y se abre y no sabemos muy bien realmente en qué momento estamos. Pero hay otras ocasiones donde, al menos en el plano retórico, sí tiene expresiones extraordinariamente duras. El discurso del balconazo no fue un discurso democrático. Tiene características de puro populismo, que es yo soy el jefe, yo soy el caudillo, yo los interpreto a ustedes. Cuando ustedes, pueblo, votaron por mí, ya aprobaron mis reformas. Eso rompe el Estado de Derecho. ¿En qué queda la separación de poderes? La separación de poderes ha sido en la democracia piedra angular desde el principio. Y en Colombia, la Constitución de 1821 ya decía que la separación de poderes era algo intocable. Esas sí eran cláusulas pétreas, cláusulas escritas en piedra. Pero entonces uno se desconcierta un poco. Pero yo sigo en mi punto de vista central como senador. Yo soy independiente. Yo no soy partidario de una ciega oposición a Gustavo Petro. Hay que reconocerle que ganó, que su triunfo es legítimo y que la necesidad de cambio es insoslayable en Colombia. La gobernanza que nos impartió el Centro Democrático fracasó. Petro recogió esto y me parece que uno no puede ciegamente decir que me opongo a todo. Tiene derecho que, como lo he venido haciendo en el Senado y aquí ahora en la conversación contigo, Diego, en establecer criterios con los que uno no está de acuerdo. Ese es un ejercicio legítimo de la democracia y de la libertad de expresión, y en mi caso más como senador. Pero, repito, posición independiente que trata de valorar cada cosa en su momento y en su lugar, pero al mismo tiempo que no traga entero, que era la norma de Alfonso Palacio Rudas, no tragar entero. Y ahí me mantengo y creo que sigue siendo todavía válido. Yo considero que es un error, una oposición ciega a todo lo que diga el gobierno. Voy a poner un ejemplo, la reforma laboral. En mi opinión, la reforma laboral tiene la reconquista y unos elementos del contrato de trabajo que preexistían, que fueron eliminados con el argumento de generar empleo y no se generó empleo, y yo creo que eso es legítimo. Estoy hablando de las horas extras, del pago de los dominicales. Dijéramos, hay un núcleo dentro del derecho individual del trabajo, donde incluso no solo yo pienso votar favorablemente, sino que creo que la dirigencia empresarial no debería oponerse a eso. Me parece que es un poco mezquino decir que un trabajador tiene que seguir trabajando hasta las 9 de la noche con el mismo horario. Eso no me parece que está bien. Hay un segundo elemento más delicado, todavía en el derecho individual, que es, por ejemplo, el tema de fuertes presunciones del contrato de trabajo, tan cuando mantiene otras formas de contratación, pues el contrato indefinido termina más o menos chupándose todo, así sea por silencio, al momento de suscribir contratos, y unas ciertas dificultades de movilidad en el estatuto laboral, por ejemplo, lo de las dificultades adicionales para despedir a una persona. Entiendo, el despido es una cosa dramática. Yo tengo uno de mis traumas de niñez. Un día, mi papá trabajaba en la central hidroeléctrica de Caldas, y un día llegó a las 3 de la tarde con una bolsita. Era una hora inusual. ¿Qué pasó, papá? Y dijo, no, me echaron. Me echaron porque el nuevo gerente, que pertenece al partido contrario, un doctor Oreja Arena, dijo que todos los que éramos del otro partido teníamos que renunciar. Eso fue dramático. Yo comprendo esa angustia. Pero tampoco podemos llegar al punto de que para prescindir, por ejemplo, por razones que son más difíciles de calibrar, el que comete una falta, pues entonces ahí están las reglas para su despido. Pero a veces es la falta de acomodarse, son sutilezas, problemas más bien de eficiencia, de talante, que un gerente de una empresa en un mundo competitivo debería tener cierta capacidad de acción, y entonces cerrar mucho el manejo de la empresa y darle poderes adicionales al sindicalismo me parece que, particularmente en este momento, sí puede generar perturbaciones empresariales, entendiendo, claro está, el papel de los sindicatos para contrapesar el excesivo poder de los empresarios. Y el tercer punto está en el derecho colectivo, donde hay unas normas que preocupan. Por ejemplo, sobre la huelga.
se establecen ventajas para la huelga que no existían antes, con una consideración adicional que es muy de fondo. Buena parte del sindicalismo en Colombia es sindicalismo oficial que está en los servicios públicos y ahí hay una pugna que es inocultable entre la prevalencia de los derechos de los sindicatos. Uno aplaude cuando lo que están es enfrentando el monstruo del patrono, pero cuando el patrono es el Estado, o sea, somos todos nosotros, ¿cuál es el derecho de nosotros como usuarios para regular la huelga, aún si se permite, dentro de condiciones que no olviden tampoco el derecho de cada ciudadano, de cada persona, de cada usuario? Yo además me parece que hay unas ausencias. Obviamente que me van a decir neoliberal y entonces también lo van a insultar a uno. Pero es que el mundo del trabajo ya no es el del clásico contrato de trabajo individual. Esas ideas de 1917, que fue lo que aprendimos cuando estábamos en la Facultad de Derecho. Pero hoy hay unas realidades, mayor movilidad laboral. Muchas veces los propios jóvenes, millennials y centennials, no están tan interesados en esa figura de jubilarse tras 20 años de trabajo en el mismo cargo. Quieren más movilidad, quieren innovar. Muchos quieren combinar su condición de trabajadores con algún tipo de emprendimiento personal. Otros trabajan por horas en distintas actividades nuevas, contemporáneas, mucho más tecnológicas. Dependen de un patrono que está en Pakistán y de otro en San Francisco de California. En fin, entonces me parece que el proyecto del gobierno tiene lo clásico en esta materia, pero no crea espacios para las innovaciones, y ahí surge, por ejemplo, la discusión de las plataformas. La ministra de Trabajo ha sido categórica, y yo creo que en eso sí tiene razón, decir, bueno, si ustedes dicen que estos señores son trabajadores independientes, los rapitenderos, pues examinemos a ver si están cumpliendo con sus obligaciones. Me parece que en eso ella tiene razón, incluso en una declaración que di abrió la puerta, digo, discutamos, pero sobre las realidades. Entonces, allí hay como una especie de línea media. Yo sí creo que hay jóvenes rapitenderos que dicen, mire, yo no quiero tener un contrato de trabajo, ni una jornada, ni un patrón. Yo quiero que cuando me sobre un tiempito, yo hago 3 vueltas, me gano alguna plata y hay un terreno más móvil. Pero me parece que sí se puede encontrar un punto medio en el siguiente orden. Unas garantías mínimas en términos de, sobre todo, de salud, seguridad social, etcétera, sin necesidad de apresar a todos dentro de un régimen laboral clásico que, repito, es de principios del siglo pasado. Yo tengo el recuerdo de que Rafael Pardo, cuando era ministro de Trabajo, hizo una propuesta bastante interesante sobre de qué manera, con un pequeño incremento en el pago que hacen los usuarios del envío de Rappi, se establezca un estatuto que proteja a los rapitenderos sin necesidad de caer en las inflexibilidades del derecho laboral tradicional. Luego dijéramos que ahí es donde yo quiero, ¿para qué traje esto a colación? Para decir que yo no creo que haya que hacerle una oposición ciega a Petro, por lo menos en este momento, pues, para que seamos claros. Pero sí creo que tenemos derecho a voces independientes, y es lo que yo dije que iba a hacer y lo que estoy haciendo en el Congreso. Y lo está cumpliendo, doctor de la Calle. Y mire, no le insisto en los temas de la reforma política, de la reforma a la salud, de la reforma laboral, tema pensional, porque son asuntos extensos. Entonces le propongo lo siguiente, doctor de la Calle. ¿Le parece si después de la Semana Santa nos volvemos a reunir y hablamos de ese tema, de las reformas del presidente Petro? Porque veo que también allí hay muchas opiniones y sobre todo que estos temas le interesan mucho a los colombianos. Nos reunimos entonces después de la Semana Santa para hablar solamente de estos temas y ya dejamos al tema de la paz de lado. Correcto, muy bien, perfecto. Estoy disponible. Cuente conmigo, Diego. Pues doctor de la Calle, así quedamos entonces, después de la Semana Santa,
y a ustedes que les gusta ver y escuchar las opiniones del senador Humberto de la Calle, pues la cita será para después de Semana Santa. Senador, mil gracias por haber estado con nosotros, haber conversado con nosotros esta hora. Se pasó el tiempo volando, doctor de la Calle. Mire, hablamos una hora y le agradezco por haber estado con nosotros. A ti, Diego, mil gracias. A Semana, un gran saludo a todos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que la cita es a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Estén muy bien.